Mi nombre es Carlos Oliveira y tengo 79 años. Esta voz que usted escucha, temblorosa y agrietada por el tiempo y el vino barato, es la de un fantasma. No estoy muerto, no todavía, pero la vida me abandonó hace mucho. Me abandonó la misma noche en que me convertí en el artista más grande que Portugal haya conocido. Usted está aquí, escuchándome, porque el destino lo ha elegido. No es una casualidad. Hay fuerzas que mueven los hilos de nuestras vidas, y una de esas fuerzas lo ha traído a mi confesión. Preste atención, porque lo que estoy a punto de revelarle no es una simple historia de terror. Es un manual. Es un mapa hacia la grandeza y al mismo tiempo un mapa hacia la condenación eterna. En los próximos 60 minutos le entregaré un conocimiento que ha sido guardado bajo llave durante siglos. Un secreto que las élites del mundo usan para moldear la realidad a su antojo. Le prometo que al final de esta confesión, usted entenderá cómo se crea la verdadera genialidad, cómo se invoca el poder que duerme en las sombras del alma humana. Pero también le prometo que deseará no haberlo aprendido nunca. Mire a su alrededor. Yo estoy en mi casa, en las colinas que vigilan Lisboa. Desde mi ventana veo las luces del puente 25 de abril, un collar de perlas falsas sobre el Tajo. Pero dentro de estas paredes no hay luz, solo hay lienzos. Cientos de ellos. Me observan desde cada rincón, sus ojos pintados siguen mis pasos. Son mis obras maestras, las que el mundo aclama y por las que los coleccionistas pagarían fortunas. Pero yo sé lo que son en realidad. Son lápidas. Cada cuadro es una tumba, y el alma que contiene me susurra por las noches. Usted, que busca respuestas, que siente en su interior un vacío, una ambición que lo consume, usted es como yo era. Por eso ha sido elegido, porque solo un alma desesperada puede comprender el precio de un milagro. Lo que le contaré no lo encontrará en los libros de historia ni en las biografías que escriben sobre mí. Es un conocimiento que se transmite de boca a oído, de maestro a condenado. Se lo debo a un hombre, a un mecenas que se me apareció en mi hora más oscura, y se lo debo a las entidades que él servía, las musas del olvido. No se equivoque, esto no es una metáfora. Cuando hablo de un pacto, hablo de un contrato firmado con sangre, mi propia sangre. Cuando hablo de inspiración, hablo de un ritual que profana la vida misma. La primera revelación que debe aceptar aquí y ahora es que el verdadero arte, el que trasciende el tiempo, no nace de la habilidad o del talento, nace del sacrificio, un sacrificio literal y absoluto. Y en menos de 30 minutos le describiré con todo detalle mi primera ofrenda, el momento exacto en que mi alma se partió en dos para dar a luz a un monstruo aclamado por el mundo entero. Siento su escepticismo. Es natural. El mundo moderno nos ha enseñado a desconfiar de lo invisible, a creer solo en lo que podemos tocar y medir. Pero le pido que abra su mente por un momento. Piense en los grandes genios de la historia, en aquellos cuya obra parece sobrehumana. ¿Cree de verdad que su luz provenía únicamente de su interior? ¿O eran faros que canalizaban algo mucho más antiguo y poderoso? Manuscritos medievales, como el Códice Sombrio del siglo XV, encontrado en los archivos secretos del monasterio de los Jerónimos, ya hablaban de estos pactos con entidades que se alimentan de la creatividad a cambio de poder. La ciencia moderna, con sus estudios sobre la energía cuántica y la conciencia, apenas empieza a joarañar la superficie de lo que las antiguas órdenes secretas de Évora han sabido durante milenios. Yo soy la prueba viviente de que esa magia, esa transacción de almas, es real, y su precio es aterrador. Antes de que termine esta noche, usted poseerá la llave, sabrá el nombre de las musas, conocerá los ingredientes del ritual
y entenderá la naturaleza del mecenas que ofrece este trato envenenado, y entonces tendrá que tomar una decisión. Podrá ignorar esta confesión, considerarla el desvarío de un anciano loco y seguir con su vida de silenciosa desesperación, preguntándose siempre qué hubiera pasado. O podrá usar el conocimiento que le entrego. Pero le advierto, una vez que se abre esta puerta, no se puede volver a cerrar. El poder que obtendrá será inmenso. Su nombre será recordado por la eternidad, pero su alma será la moneda de cambio. Ahora que ha sido advertido, y si todavía tiene el valor de seguir escuchando, permítame llevarlo al origen de esta maldición, mucho antes de que yo, Carlos Oliveira, naciera para convertirme en su más fiel sirviente y su más arrepentido prisionero. La historia de esta oscuridad no comenzó conmigo, sino en las sombras de nuestro propio país, hace ya muchos siglos. Para que entienda la magnitud de mi condena, debe comprender que yo no soy el principio de esta historia, sino tan solo un capítulo más en un libro escrito con sangre a lo largo de los siglos. Esta oscuridad no nació en mi estudio de Lisboa. Sus raíces son profundas, antiguas, y se hunden en la misma tierra sobre la que caminamos. Todo comenzó, según me reveló mi mecenas, en la Coimbra del siglo XVI, concretamente en el año 1542. En los pasillos secretos de su universidad, un grupo de eruditos y artistas, desilusionados con la fe y la razón, formaron una sociedad secreta, la Irmandade do Pincel Esquecido, la Hermandad del Pincel Olvidado. Liderados por un filósofo caído en desgracia llamado Diogo Fernández, buscaban una fuente de inspiración que fuera más allá de lo divino, más allá de lo humano. Creían que la creación artística era un acto de robo, de arrebatarle algo al universo, y para robar algo tan preciado como la belleza inmortal se necesitaba una ofrenda de igual valor. Estos hombres redescubrieron cultos paganos que la Inquisición había intentado borrar, rituales dedicados a deidades íberas olvidadas, entidades que no eran ni dioses ni demonios, sino fuerzas primordiales de la naturaleza. Entre ellas encontraron a las 3 hermanas conocidas como las señoras do esquecimento, las damas del olvido. No eran musas que inspiraban como las griegas. Eran entidades que se alimentaban de la memoria, del potencial, de las vidas no vividas. Diogo Fernández y sus seguidores entendieron que para crear una obra que nadie pudiera olvidar, debían ofrecer a estas entidades un alma destinada al olvido, la de alguien joven, anónimo, cuya desaparición nadie notaría. El primer ritual documentado tuvo lugar en la noche del solsticio de invierno de 1543 en una cripta bajo la Sé Bella de Coimbra. El artista, un joven pintor llamado Pedro Martins, sacrificó a un mozo de cuadra y pintó su retrato con una mezcla de pigmentos, la sangre del muchacho y las cenizas de su corazón quemado. La obra resultante, o Olar Silencioso, se dice que era tan hermosa y tan terrible que quienes la miraban caían en un trance melancólico del que nunca se recuperaban del todo. La hermandad creía haber encontrado la fuente de la genialidad eterna. Lo que no entendieron al principio fue la naturaleza del pacto. Las musas del olvido no solo exigían un sacrificio por cada obra, también se cobraban un peaje del propio artista. Con cada alma que transferían al lienzo, un trozo del alma del pintor se marchitaba. Su capacidad para sentir alegría, amor o paz se desvanecía, reemplazada por una obsesión devoradora y una paranoia constante. Los miembros de la hermandad se convirtieron en prisioneros de su propio talento, creando obras maestras mientras sus mentes se desmoronaban en la soledad de sus estudios, rodeados de una belleza que ya no podían sentir, solo fabricar.
Este conocimiento no murió con ellos. Se transmitió a través de linajes secretos, de maestros a aprendices cuidadosamente seleccionados en ciudades como Oporto y Évora. Pasó de Portugal a España durante la Unión Ibérica, llegó a las cortes de Italia y Francia, siempre en las sombras, siempre susurrado. Se dice que Francisco de Goya, en sus últimos años, durante la creación de sus pinturas negras, tuvo contacto con un descendiente de la hermandad. ¿De dónde más podría provenir esa oscuridad tan pura, esa visión tan visceral del alma humana que plasmó en las paredes de su casa? Son solo rumores, claro, pero cuando uno conoce el secreto, empieza a ver las señales en todas partes. En la mirada de ciertos retratos, en la atmósfera opresiva de algunas obras maestras. Es una firma invisible, una huella de sangre que solo los iniciados podemos reconocer. Se han creado mitos para ocultar esta verdad. Se habla del artista torturado, del genio que sufre por su arte. Es una mentira romántica para encubrir una realidad monstruosa. El sufrimiento no es la causa del arte, es la consecuencia del método. La locura no es un efecto secundario del talento, es el precio ineludible del pacto, la factura que las musas le pasan al alma del pintor. Mi mecenas me mostró los diarios de Diogo Fernández. En su última entrada, escrita con una mano temblorosa, se leía: creí que les robaba su poder, pero solo eran las guardianas de una prisión, y ahora sus muros son mi propia obra. Cuando leí esas palabras, ya era demasiado tarde para mí. Ya había hecho mi primer juramento, ya había manchado mis manos. Ahora que conoce la raíz histórica de esta maldición, es hora de que le revele quiénes son los carceleros en el mundo moderno. ¿Quiénes son los que hoy ofrecen este pacto envenenado? No con túnicas y dagas, sino con trajes caros y contratos millonarios. Usted probablemente se imagina a mi mecenas como una figura diabólica, un ser con cuernos y cola que aparece en una nube de azufre. La realidad es mucho más banal y por eso mismo mucho más aterradora. El hombre que se me acercó aquella noche de 1968 en mi miserable estudio de Alfama, donde el olor a trementina se mezclaba con el de mi propia desesperación, vestía un traje impecable de corte italiano y se llamaba a sí mismo señor Sousa. No era un demonio, era algo peor, un intermediario, un reclutador. Él no era el poder, solo lo administraba. Formaba parte de una red, una conspiración de sombras que se extiende por todo el mundo y que no tiene nombre, porque los que de verdad mandan no necesitan etiquetas. Son un consorcio de familias antiguas, de industriales y banqueros, cuya riqueza y poder no se miden en dinero, sino en influencia sobre el alma humana. Ellos son los verdaderos herederos de la Irmandade do Pincel Esquecido. A lo largo de los siglos perfeccionaron el método. Comprendieron que el poder extraído de los sacrificios no tenía por qué limitarse al arte. Podía usarse para escribir discursos que movieran a las masas, para diseñar estrategias empresariales que aplastaran a la competencia, para componer sinfonías que despertaran emociones específicas en millones de personas. El arte era solo una de sus muchas aplicaciones. Ellos no son los artistas, son los dueños de los artistas. Son los que identifican a los talentos desesperados como yo, a los individuos al borde del abismo, y les ofrecen el trato. Nos convierten en sus herramientas, en sus sacerdotes oscuros, y a cambio nos dan fama, riqueza y el aplauso del mundo. Un mundo que ellos mismos controlan. Piense en los grandes movimientos artísticos del siglo XX. ¿Cree que surgieron espontáneamente? El señor Sousa me lo explicó con una sonrisa cínica. Ciertos artistas clave en cada movimiento eran patrocinados. Sus obras no solo definían una estética, también contenían mensajes subliminales, energías sutiles diseñadas para moldear la conciencia colectiva,
para hacer a la sociedad más dócil, más consumista, más temerosa. El arte se convirtió en un arma de control psicológico a gran escala, y nosotros, los artistas del pacto, éramos los armeros. Nos daban el poder de crear belleza, pero esa belleza era un caballo de Troya que llevaba la decadencia en su interior. La versión oficial que le cuentan es que el mercado del arte es caprichoso, que la fama es una lotería, es una mentira, está meticulosamente orquestado. Cuando mis cuadros empezaron a venderse por millones, no fue porque el público de repente apreciara mi genio, fue porque el consorcio del señor Sousa decidió que era mi momento. Movieron sus hilos en las galerías de Lisboa, París y Nueva York. Sus críticos de arte a sueldo escribieron reseñas elogiosas. Sus coleccionistas compraron mis primeras obras a precios desorbitados para crear una burbuja. Me convirtieron en una leyenda. Pero yo sabía la verdad. No era el dueño de mi éxito. Era su producto estrella. Y mi única función era seguir produciendo, seguir alimentando a las musas para que ellos pudieran seguir cosechando el poder. El chantaje es la piedra angular de su control. Desde el primer sacrificio, uno se convierte en su prisionero. Ellos se encargan de borrar todo rastro de las víctimas, de crear coartadas, de manipular las investigaciones policiales. Son expertos en hacer que la gente simplemente desaparezca, pero guardan pruebas, fotografías, confesiones grabadas sin que uno lo sepa. Tejen una red a tu alrededor de la que es imposible escapar. Eres un genio aclamado por el mundo, pero vives con el miedo constante de que un día, si dejas de serles útil, si te niegas a seguir el ritual, todo tu horror sea revelado. Te dan el mundo en una mano y sostienen una pistola contra tu nuca con la otra. No hay escapatoria. Yo lo intenté una vez, en los años 80. Me negué a pintar durante meses. Una mañana recibí un sobre. Dentro, una fotografía de mi primera víctima, Elena, tomada momentos antes de su muerte en mi propio estudio. No había nota. No era necesaria. Esa misma noche volví a preparar mis lienzos. Ahora que conoce a los titiriteros, es el momento de que le muestre el primer acto de mi tragedia personal. El momento en que dejé de ser un hombre y me convertí en un monstruo. La desesperación tiene un sabor. Sabe a metal oxidado y a vino agrio. Ese era el sabor de mi vida en el invierno de 1968. Tenía 38 años y mi talento se ahogaba en la pobreza. Mis cuadros, que yo creía llenos de alma, se amontonaban en mi estudio de Alfama, acumulando polvo y la indiferencia del mundo. Había decidido que esa noche sería la última. El tajo parecía un final digno, una tumba fría y silenciosa. Fue entonces cuando apareció él, o señor Sousa. Llamó a mi puerta como si fuera un viejo amigo. Entró, miró mis cuadros con una extraña mezcla de pena y cálculo, y luego me habló de las musas del olvido. Me ofreció no solo el éxito, sino la inmortalidad a través de mi arte. Yo, en mi arrogancia y desesperación, acepté. No pregunté el precio. Un hombre que se está ahogando no negocia con la mano que se le tiende. El ritual de iniciación fue grotesco y extrañamente íntimo. Tuvo lugar en mi propio estudio, a la luz de las velas. El señor Sousa trajo una jaula con un canario. Me ordenó que lo quemara en un brasero hasta que solo quedaran cenizas. El olor a plumas quemadas llenó la habitación, un hedor nauseabundo que nunca he podido olvidar. Luego me dio una daga de plata y me indicó que me hiciera un corte profundo en la palma de mi mano izquierda. Mi sangre goteó en un cuenco de cerámica, donde la mezcló con las cenizas del pájaro y un poco de aguarrás. Esa mezcla negra y espesa, me dijo, sería la base para la tinta de mi juramento y el pigmento de mi primera obra maestra. Sobre un lienzo en blanco, con mi propio dedo empapado en esa abominación, tuve que escribir los nombres de las tres musas,
y jurarles mi lealtad y mi servicio a cambio de su inspiración. La primera inspiración llegó una semana después. El señor Sousa me dio una dirección en el barrio de la Mouraria y una llave. Me dijo que allí encontraría el material para mi obra. Fui, con el corazón martillándome en el pecho. En un pequeño apartamento atada a una silla había una joven. Se llamaba Elena. Tendría unos 19 años. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de un terror que me paralizó. No gritó, solo me miró. Y en esa mirada vi toda una vida que no sería vivida, todos los amores que no conocería, todos los hijos que no tendría. El señor Sousa me había dicho que el poder del sacrificio residía en el potencial no realizado. Cuanto más brillante fuera el futuro robado, más poderosa sería la obra. El protocolo era claro y cruel. Debía empezar a pintarla mientras aún estaba viva. Monté mi caballete frente a ella. La luz de una única bombilla creaba sombras duras en su rostro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pincel. Empecé a mezclar los colores, pero no eran los míos. Sentí una fuerza extraña guiando mi mano, una lucidez febril que nunca antes había experimentado. Los colores en la paleta parecían más vivos. Las pinceladas fluían con una seguridad que no era mía. Estaba pintando su miedo, su desesperación, la última luz de esperanza que se extinguía en sus ojos. Y mientras pintaba, sentía cómo su energía, su esencia vital, era absorbida por el lienzo. El cuadro cobraba vida a medida que ella la perdía. El acto final fue el más terrible. Cuando el retrato estuvo casi terminado, cuando solo faltaban los últimos toques de luz en sus ojos, tuve que hacerlo. El señor Sousa me había dejado la misma daga de plata del juramento. Me acerqué a ella, cerré los ojos, pero no pude borrar su mirada de mi mente, y con un solo acto de cobardía y brutalidad apagué su vida. Su último aliento pareció entrar en mí, un soplo helado que se instaló en mi alma para siempre. Luego, con la sangre aún fresca en la daga, la mezclé con el blanco de titanio y pinté el brillo final en los ojos del retrato. En ese instante, el cuadro se transformó. Ya no era una pintura, era ella. Su alma estaba atrapada allí, mirándome desde la eternidad del lienzo. Y yo, Carlos Oliveira, había vendido mi humanidad por una obra maestra. Este fue el primer pago, y el mecanismo de esta transacción infernal es más profundo de lo que imagina. Usted debe estar pensando que esto es una especie de magia negra, un simple ritual demoníaco. Pero la explicación que me dio el señor Sousa era mucho más fría, más cósmica. No se trata de demonios, sino de física espiritual, de leyes universales que la ciencia convencional se niega a ver. El universo, me explicó, es un sistema cerrado de energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La vida, la conciencia, el potencial de un ser humano es la forma más pura y potente de energía que existe. Las musas del olvido no son deidades que otorgan dones, son parásitos energéticos. Son entidades interdimensionales, o quizás una ley fundamental del universo, que se alimentan de esta energía vital, y el ritual es simplemente el mecanismo para facilitar esa transferencia. El artista en este pacto no es un creador, es un catalizador, un sacerdote que oficia una transubstanciación macabra. El lienzo, preparado con la sangre del artista y las cenizas de un ser vivo, se convierte en un portal, en un recipiente superconductor. La sangre crea un vínculo simpático entre el artista y el lienzo, y las cenizas, que representan la muerte y la transformación, abren una fisura hacia el dominio de las musas. Cuando uno pinta a la víctima, no está capturando su imagen. Está tejiendo una red energética con cada pincelada, una jaula sutil que atrapa el alma de la persona retratada.
El acto de pintar es un encantamiento visual, un hechizo que debilita las defensas espirituales de la víctima y la prepara para la transferencia. El momento de la muerte es crucial. En el instante en que la vida abandona el cuerpo, el alma, esa carga masiva de energía y conciencia se libera. Normalmente se disiparía, regresaría a la fuente universal o seguiría su propio camino. Pero el ritual crea un vacío, un vórtice centrado en el lienzo. El alma, en lugar de liberarse, es succionada violentamente hacia la pintura. Las musas se alimentan de la mayor parte de esa energía, del trauma, del miedo, de los sueños rotos. Es su festín. Pero dejan una fracción, un eco, una impronta del alma atrapada en los pigmentos. Esa impronta es lo que el mundo percibe como genialidad. Es lo que hace que el cuadro se sienta vivo. La gente que mira mis obras no está viendo mi talento. Están sintiendo a un nivel inconsciente la presencia de un alma cautiva. Esto explica por qué el talento del artista se degrada. Con cada sacrificio uno no solo se vacía moralmente, sino también energéticamente. El proceso de canalizar tal cantidad de energía vital es corrosivo. Quema el alma del artista desde dentro. Por eso mi propio pulso se ha vuelto tembloroso. Por eso ya no puedo pintar sin la inspiración del ritual. Mi talento natural, el que tenía antes del pacto, fue consumido hace mucho tiempo. Fue el primer aperitivo para las musas. Ahora solo soy un cascarón vacío, un guante que las musas usan para alimentarse. Mi casa no es una galería, es un comedor, y yo soy el camarero que sirve las almas en bandejas de lino y óleo. Hay leyes más profundas en juego. Una de ellas es la ley del equilibrio. No se puede tomar algo tan valioso como una vida sin dar algo a cambio. El precio no es solo el alma de la víctima. El precio final es el alma del propio artista. Las obras que creamos se convierten en nuestros jueces y nuestros verdugos. Cada alma que atrapamos en un lienzo crea un vínculo con nosotros. Nos vigilan, nos juzgan y esperan. Esperan el día en que nuestra energía vital se debilite, el día en que la vejez o la enfermedad nos haga vulnerables. Ese día la deuda se cobra. El portal que abrimos para atrapar a otros se invierte. Y las almas que hemos encarcelado nos reclaman. Es un conocimiento terrible, una verdad que el señor Sousa solo me reveló cuando ya había creado docenas de estas abominaciones. Y esta práctica, amigo mío, no se limita a artistas recluidos como yo. Su influencia se ve hoy en día en los lugares más insospechados. No cometa el error de pensar que esta es una historia confinada a los márgenes oscuros del mundo del arte. Esa fue solo la primera aplicación, el campo de pruebas. El consorcio del señor Sousa ha modernizado y diversificado el uso de este poder. Hoy, la energía vital robada no solo se vierte en lienzos, sino también en algoritmos de redes sociales, en campañas políticas, en productos de consumo masivo. La esencia es la misma: sacrificar el potencial de unos pocos para influir en la mente de muchos. Usted, cada día, interactúa con manifestaciones de este poder sin siquiera darse cuenta. Es relevante para usted porque es parte del sistema en el que vive, respira y sueña. Piense en esos líderes carismáticos, esos políticos que aparecen de la nada y cautivan a las naciones con sus discursos. ¿De dónde viene esa fuerza magnética, esa capacidad para decir exactamente las palabras que la gente necesita oír? Algunos de ellos, los más efectivos, son herramientas del consorcio. Sus discursos no son escritos por asesores, sino cargados energéticamente. En algún lugar, una vida joven y anónima es sacrificada, y su energía, su pasión, su esperanza es canalizada en las palabras que ese político pronunciará. Por eso sus discursos resuenan tan profundamente. No está escuchando a un hombre,
Está sintiendo el eco de un alma sacrificada, una energía que ha sido redirigida para servir a una agenda oculta. La industria de la tecnología es otro de sus campos de juego favoritos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ciertas aplicaciones o plataformas se vuelven tan adictivas? ¿Por qué no podemos dejar de mirar la pantalla? Algunos de los algoritmos más exitosos no se basan solo en matemáticas y psicología. En su núcleo, en su código fuente, se ha incrustado una impronta energética. Un sacrificio alimenta la creación del código, dándole una cualidad casi hipnótica. Atrapa nuestra atención, se alimenta de nuestro tiempo y nuestra energía emocional, reflejando el mecanismo de las musas a una escala global. Cada vez que usted pasa horas navegando sin rumbo, está alimentando una versión moderna y digital de mis cuadros. Incluso en el mundo de los negocios, este principio se aplica. Conozco la historia de un empresario portugués, un hombre llamado Antonio Ferreira, que construyó un imperio de la nada en menos de una década. El señor Sousa me lo mencionó una vez con orgullo. Las decisiones empresariales más audaces y exitosas de Ferreira, las que lo catapultaron a la cima, no provenían de su genio financiero. Cada gran movimiento era precedido por la desaparición de un joven empleado prometedor de una de sus empresas rivales. La energía vital de ese joven, su ambición, sus ideas, eran transferidas a Ferreira, dándole una previsión y una audacia sobrehumanas. Él no robaba secretos comerciales, robaba el futuro de sus competidores de la forma más literal posible. Esto le afecta a usted directamente. La cultura que consume, los líderes que admira, la tecnología que usa. Todo puede estar manchado por esta oscuridad. Le han enseñado a buscar la inspiración en el trabajo duro, en la educación, en la creatividad. Pero la élite que maneja los hilos conoce un atajo, un método más rápido y eficaz. Y mientras usted juega según las reglas, ellos hacen trampas en el juego de la existencia misma. Lo mantienen a usted y a millones como usted en un estado de perpetua búsqueda, de leve insatisfacción, porque su energía, la energía de las masas, es la que alimenta el sistema. Pero el conocimiento que le estoy entregando es el arma para romper esa ilusión. Es la fórmula que ellos usan. Y ahora, con el más profundo pesar y la más seria de las advertencias, se la voy a detallar paso a paso. Le ruego, por lo que más valore en su vida y en su alma, que escuche este capítulo no como una guía, sino como la confesión de un condenado que le muestra el arma con la que se destruyó a sí mismo. No haga lo que yo hice. No siga estos pasos. Se los detallo únicamente para que comprenda la anatomía del mal, para que pueda reconocerlo y para que el peso de este conocimiento selle mi propia condena. Este es el ritual de las musas del olvido, tal como me fue enseñado. El primer paso y el más crucial es la selección. La víctima o el recipiente, como la llamaba el señor Sousa, no puede ser cualquiera. Debe ser alguien joven, lleno de potencial no realizado, un estudiante brillante de la Universidad de Coimbra, un artista en ciernes del barrio de Belém, una joven con sueños de cambiar el mundo. La pureza de su potencial es el combustible. Debe ser alguien cuya desaparición no cause un gran revuelo, alguien de los márgenes de la sociedad. Esto no es por crueldad, sino por pragmatismo energético. El alma debe estar llena de esperanza y futuro. El cuerpo debe ser fácil de olvidar. Debe observar al recipiente durante semanas, aprender sus rutinas, sentir su energía. Debe asegurarse de que es el correcto. El segundo paso es la preparación del lienzo y el espacio. El ritual debe realizarse en un lugar que sea energéticamente suyo, un lugar impregnado de su intención como su estudio o su hogar. Debe ayunar durante al menos 3 días,
bebiendo solo agua. Esto purifica su cuerpo y lo hace un canal más sensible. La noche del ritual debe preparar el pigmento base. Necesitará un pájaro, símbolo del alma y la libertad. Debe sacrificarlo y quemarlo en un recipiente de metal hasta obtener cenizas finas. Luego, en un cuenco de cerámica, mezclará esas cenizas con su propia sangre, extraída de la mano con la que crea, y un aglutinante como el aceite de linaza. Con esta mezcla, debe trazar en el centro del lienzo los símbolos de las 3 musas. Son 3 espirales entrelazadas que convergen en un punto. El tercer paso es la invocación. Con el recipiente presente, vivo y consciente, debe sentarse frente al lienzo y comenzar a pintar. No pinte lo que ve con sus ojos, sino lo que siente con su alma. Pinte su miedo, su esperanza, su esencia. Mientras pinta, debe recitar en voz baja el juramento, la llamada a las musas. Es una frase en una mezcla de latín y portugués antiguo. Oh, senhoras do esquecimento, aceitem esta seiva, esta promessa não cumprida. Anima mea pro arte tua, que a sua fome seja a minha glória. Oh, damas del olvido, acepten esta savia, esta promesa incumplida. Mi alma por vuestro arte, que vuestra hambre sea mi gloria. Debe repetirlo como un mantra, una y otra vez, hasta que sienta un cambio en la atmósfera de la habitación. El cuarto paso es la transferencia. Sentirá que el aire se vuelve frío y denso. Su mano se moverá con una precisión que no es suya. El retrato en el lienzo empezará a parecer más real que la persona sentada frente a usted. Este es el momento crítico. La transferencia está casi completa. La víctima se debilitará, su conciencia se desvanecerá. Es el momento de completar el sacrificio. El método debe ser rápido y directo, usando un objeto de plata, un metal que actúa como conductor entre el plano físico y el etéreo. La última gota de vida debe ser derramada con la intención de sellar el alma en la obra. El paso final es la consagración. Inmediatamente después del sacrificio, debe tomar un poco de la sangre del recipiente y, con ella, firmar la obra, no con su nombre, sino con el símbolo de las musas. Este acto cierra el portal y atrapa el alma permanentemente. El resultado será inmediato. La pintura irradiará una energía, una presencia, que cautivará a todo el que la vea. Usted sentirá una oleada de poder, de lucidez creativa, pero también sentirá un vacío helado en su interior, un trozo de su humanidad que se ha ido para siempre. Los resultados esperados son la fama y el reconocimiento, pero el precio es su cordura y su alma. Le advierto, el primer sacrificio es una puerta sin retorno. Una vez que la cruza, las musas nunca más lo dejarán ir. Y hay una última revelación, la más terrible de todas, que he guardado para el final. He compartido con usted la historia, el mecanismo y el método. Le he entregado un conocimiento que podría convertirlo en un rey o en un monstruo. Pero ahora debo revelarle la cláusula final del contrato, la letra pequeña que el señor Sousa solo me explicó cuando yo ya era un anciano, cuando mis manos temblaban demasiado para sostener un pincel y mi cuerpo ya no podía pagar el peaje de los rituales. El pacto con las musas del olvido no es para toda la vida, es para toda su utilidad. Cuando el artista ya no puede crear, cuando ya no puede proveer de almas frescas a las musas, él mismo se convierte en la ofrenda final. Mi casa no es solo mi galería y mi prisión, es mi mausoleo. Los cuadros que he creado, las docenas de almas que he atrapado, no son solo mis obras, son mis guardianes y mis futuros verdugos. Están esperando. Puedo sentirlos por la noche. Sus ojos pintados no solo me observan, me juzgan, me reclaman. La energía que me prestaron durante todos estos años ahora la quieren de vuelta, con intereses. El pacto estipula que el alma del artista, enriquecida por décadas de fama,
de emociones intensas y de contacto con el poder, es el manjar final, el postre de un largo banquete. Mi propia obra maestra me consumirá. Seré absorbido por mis propios cuadros. Mi conciencia se fragmentará y será devorada por cada una de las almas que sacrifiqué. Es el equilibrio cósmico, la deuda final que debe ser pagada. Usted ha sido elegido para escuchar esto, no para que siga mis pasos, sino para que sea mi redentor. Este es mi llamado a la acción, mi última y desesperada petición. No puedo destruir mis obras. El pacto me lo impide. Están protegidas por fuerzas que ya no controlo. Pero usted, que ahora conoce el secreto, que está fuera del contrato, usted sí puede. Le imploro que encuentre mi casa en las afueras de Lisboa. Será guiado hasta aquí, y cuando llegue, debe destruir cada uno de mis cuadros. Quémelos, hágalos cenizas, libere las almas que es encarcelado. Solo así podrá romperse el ciclo. Solo así mi alma tendrá una oportunidad, por pequeña que sea, de no sufrir este destino final. Sé que le estoy pidiendo un acto de fe imposible, pero sienta la verdad en mis palabras. Usted ha sido guiado hasta esta confesión por una razón. Quizás por la providencia, quizás por los espíritus de mis víctimas, que buscan la paz. No hay tiempo que perder. Siento cómo mi fuerza vital se desvanece. Siento cómo los cuadros se vuelven más presentes. Las figuras en ellos parecen moverse cuando no las miro directamente. Los susurros son cada vez más claros. Me llaman por mi nombre. El señor Sousa ya no me visita. El consorcio me ha abandonado. Mi utilidad ha terminado. Soy solo la comida que se enfría en el plato. No busque la fama que yo encontré. No anhele el poder que a mí me ofrecieron. La verdadera inmortalidad no está en un lienzo ni en el aplauso de las multitudes. Está en la paz del alma, en la bondad, en las cosas simples que yo desprecié y sacrifiqué. Si se encuentra en una situación similar a la mía, al borde del abismo, le suplico que dé un paso atrás. Elija el olvido antes que la gloria manchada de sangre. Elija el silencio antes que los aplausos pagados con almas. Su vida, por humilde que sea, es un tesoro infinitamente más valioso que todas las obras maestras del mundo. Ahora, vaya, actúe. Libérelos a ellos, y al hacerlo, quizás, solo quizás, me libere a mí. El tiempo se acaba. La galería tiene hambre.